Antigüedad y la Edad Moderna. En territorio romano surgieron otras culturas, los llamados pueblos bárbaros en Europa Occidental. Las principales actividades económicas eran la agricultura y la producción artesanal. La nobleza militar predominó en la sociedad europea y como recompensa a sus triunfos recibían tierras cultivables. Así surgió el feudalismo. Los reyes y la nobleza eran propietarios de tierras y los llamados siervos trabajaban para ellos, a cambio de protección y de una parte de las cosechas. La religión era monoteísta, el feudalismo y católicos. Paulatinamente, Roma perdió su poder y sus ejércitos. Los romanos llamaron bárbaros a los invasores porque no compartían sus tradiciones. Las invasiones se hicieron más frecuentes y con mayor éxito, principalmente en la región occidental. En el año 395, para reforzar sus tácticas de defensa, el Imperio Romano se dividió definitivamente en dos partes, parte occidental y parte oriental. En el año 476, los bárbaros derrocaron al emperador Augusto de la parte de occidente, suceso que marca el fin de la antigüedad y el inicio de la Edad Media. Los germanos eran el grupo de bárbaros más numeroso, compuesto por varios pueblos: visigodos, ostrógodos, vándalos, lombardos, anglos, francos y sajones. Los pueblos tenían características de lengua romana, español, portugués y francés. Con el tiempo, el cristianismo fue su religión. No pudieron conquistar Roma oriental porque los turcos invadieron el pueblo de Oriente. Cada pueblo dominó un área del antiguo Imperio Romano de Occidente. Carlomagno fue proclamado emperador y dominó los territorios del antiguo Imperio Romano de Occidente. Tras su muerte, el imperio se fragmentó, dando lugar a pueblos independientes, en los que establecería el feudalismo. El feudalismo era un nuevo orden social, político y económico. Los reyes compartían entre sus vasallos grandes extensiones de tierra llamados feudos. Los vasallos apoyaban al rey en caso de guerra. Los campesinos trabajaban para los nobles y a cambio recibían protección. La población se dividía en grupos jerárquicamente. El monarca o rey era la máxima autoridad y propietario de tierras. Los señores feudales tenían siervos que cultivaban sus tierras. Los clérigos formaban parte de la iglesia. Los caballeros eran guerreros que peleaban a caballo. Y los campesinos y siervos eran el sector más numeroso de la población. La Iglesia Católica influyó en todos los ámbitos: económico, social, político y cultural. Los reinos bárbaros fundaron la religión cristiana. La máxima autoridad era el Papa. Los clérigos eran los consejeros de reyes y a veces gobernaban ciudades. Incluso los reyes de más poder eran coronados por el Papa. La Iglesia persiguió a quienes la cuestionaban. La Inquisición, en 1231, era para juzgar e imponer sanciones, incluso la pena de muerte. Tras la caída del Imperio de Occidente, el Imperio Romano de Oriente se mantuvo durante casi un milenio, hasta que los turcos invadieron su capital, Constantinopla, en 1453. En Bizancio se creó una forma de cristianismo conocida como cristiano ortodoxa. Entre los años 532 y 537 se construyó la iglesia de Santa Sofía como sede del jefe de la Iglesia Ortodoxa, el monarca de Constantinopla. En 1054, la Iglesia Católica y la Bizantina se separaron por discrepancias religiosas, como la prohibición de culto a imágenes de Jesucristo, de vírgenes y de santos. La guerra que había para recuperar Jerusalén se llamaba cruzadas, porque el emblema de los europeos era la cruz cristiana y servía para dominar tierras, pero también luchaban mujeres y niños de toda Europa.
Los cristianos derrotaron a los musulmanes y construyeron castillos y fundaron el reino de Jerusalén. Los árabes tenían y compartían su lengua y lugar para rezar. En Kaaba se resguardaban los ídolos. Los árabes tenían relaciones pacíficas y tenían intercambios. Tiempo después, reunieron un ejército contra los cristianos. Mahoma nació en el año 517 después de Cristo, en la ciudad de la Meca. Se cree recibió la visita del arcángel Gabriel, suceso conocido como la Noche del Destino. Desde ese entonces comenzó a predicar una nueva religión, el Islam. Mahoma tenía seguidores y perseguidores, por lo que decidió huir de la Meca y se dirigió a Medina. Allí escribió el Corán, un libro sagrado para los musulmanes. Años más tarde regresó a la Meca con un ejército fuerte y poco a poco conquistó la ciudad. Intentaron invadir Francia,